Antes de verlos, algo te aprieta el pecho. El aire vibra. Un susurro sin dueño anuncia que lo imposible está por ocurrir. Durante años, volar en territorio enemigo significó una sentencia. Te escuchan, te ven, te derriban. Era la matemática brutal de la guerra. Hasta que, en Fort Campbell, Kentucky, un grupo decidió romper la fórmula. Doblaron la noche hasta hacerla aliada. Se desvanecieron entre palmeras en el Caribe. Bordearon valles en Pakistán y dejaron a los suyos en la puerta del enemigo sin dejar una sola huella en el radar. Tomaron máquinas de varias toneladas y las volvieron pensamientos que cruzan cielo hostil. Se llaman Night Stalkers. Y cuando el mundo dice, no hay forma, ellos abren una puerta en la oscuridad. Suscríbete y quédate hasta el final. Vas a conocer a quienes convirtieron la noche en un arma y cambiaron para siempre la manera de entrar y salir de la historia. Nacidos del fracaso. El origen de un estándar. La historia moderna de los Night Stalkers no comienza con un aplauso, sino con un fuego cruel que iluminó el desierto como si fuera mediodía. El 24 de abril de 1980, el aire inmóvil de la isla Masira, frente a Omán, parecía un telón que ocultaba el rigor de una operación compleja. 3 X-133 Mach 230 despegaron rugiendo. A cientos de millas, 8 Reada Y-53 de Stallion salieron del USS Nimitz en dirección a un salitral remoto llamado Desert One. El plan era de precisión envuelta en complejidad. Repostar en Desert One, avanzar a un segundo punto cerca de Teherán, esperar la noche, y soltar a Delta Force sobre la embajada para extraer a 52 rehenes estadounidenses. Justo antes de medianoche, el primer Mach 230 tocó tierra guiado por luces infrarrojas invisibles. Rangers aseguraron el perímetro e interceptaron un autobús civil con 44 pasajeros. Minutos después, un camión de contrabandistas irrumpió en la zona. Recibió un cohete y estalló, encendiendo el desierto como una bengala. Los helicópteros empezaron a llegar maltrechos por condiciones imprevistas. Uno con una pala del rotor agrietada, otro con fallas eléctricas. Los 6 restantes pelearon contra una ABOB, una pared de arena tan densa que la visibilidad se redujo a la distancia de un brazo. Uno de los helicópteros llegó tarde, sangrando hidráulico. El conteo final dejó 5 aeronaves operativas. La misión exigía al menos 6. Tras 2 horas de debate intenso, el presidente Carter abortó la operación. En la retirada, un helicóptero, cegado por polvo, chocó contra un X-130 estacionado. La explosión hizo día en mitad de la noche. Murieron 8 militares, 5 de la Fuerza Aérea y 3 marines. La noticia dio la vuelta al mundo. Operación Eagle Claw expuso carencias fatales. No existía un comando unificado de operaciones especiales. No había una unidad de aviación entrenada para penetración nocturna profunda. No había tripulaciones capaces de volar a ras del terreno en oscuridad total. De ese naufragio emergió una decisión. En octubre de 1981, en Fort Campbell, pilotos seleccionados a mano se reunieron para formar el 160th Special Operations Aviation Regiment, Airborne. Habían nacido los Night Stalkers. Forja y credo. El pelotón verde. Lo que separa a un piloto del ejército de un Night Stalker no es un escudo bordado, sino 6 semanas despiadadas en el pelotón verde. Es un filtro físico y mental que vacía hasta que queda lo esencial. Lo que no se rompe. La mitad se queda fuera antes de tocar una palanca. Todos llegan con expediente limpio. Todos descubren que el expediente no te hace avanzar un solo metro. La instrucción intensiva recorre 5 pilares. Primeros auxilios tácticos, navegación terrestre, combate cuerpo a cuerpo, armas y trabajo en equipo. Carreras de 2 millas por debajo de 12 minutos, se enlazan con marchas forzadas de 12 kilómetros, cargando 23 kg por terreno áspero, en menos de 3 horas. Fallas el tiempo, y se acabó. No hay dramatismo, hay estándares. Los cursos de obstáculos empujan el cuerpo hasta la frontera de lo posible. Las pruebas en agua enseñan a nadar y a flotar con equipo completo, porque un amerizaje forzoso no admite pánico. La navegación con mapa y brújula se hace de día y de noche, a veces tras 72 horas sin dormir. Los ejercicios con fuego real bajo visión nocturna obligan a entender, físicamente, que la oscuridad desorienta y protege a la vez. Quienes llegan al final apenas han puesto un pie en la puerta. De ahí en adelante, el entrenamiento escala. Vuelo rasante, enmascaramiento con el terreno, inserciones nocturnas con mal tiempo, repostaje en vuelo, fast rope, supervivencia y evasión. Y ensayos de misión con margen de error 0. La selección filtra resistencia.
estabilidad mental y fiabilidad bajo fuego. Y cada misión se rejana, siempre. Todo se amarra con un juramento sencillo. Mantendré mi cuerpo, mente y equipo en un estado constante de alistamiento. Porque soy parte de la fuerza de despliegue más rápida del mundo, lista para moverse en cualquier momento, a cualquier lugar, llegando al objetivo a tiempo, más o menos 30 segundos. No es una frase de camiseta. Es brújula. Máquinas hechas para la noche. El 160º opera aeronaves que van más allá de los helicópteros convencionales. Son máquinas diseñadas desde el bastidor para el dominio del combate. Pero ninguna vale sin las manos que las vuelan. El MH-47 Chinook, derivado del CH-47, es una plataforma de asalto profundamente modificada. Lleva radar de seguimiento de terreno de alta frecuencia. Pulsa 40.000 veces por segundo para mapear obstáculos en tiempo real. Sistemas duales de gestión de vuelo, sonda para repostaje aéreo y contramedidas avanzadas. Puede operar en espacio aéreo negado, transportar 33 operadores o más de 24.000 libras de equipo, y sostener inserciones profundas más allá de 2.000 millas náuticas. Sus motores Lycoming T55 7014 aportan 4.770 shapefile cada uno. El MH-60 Black Hawk, basado en el U-60, incorpora 4 computadoras de control de vuelo para un manejo flag-by-wire preciso. Sus sistemas de alerta combinan sensores ultravioleta e infrarrojos que activan contramedidas automáticamente, y su guerra electrónica enmascara la firma. Configurado como Direct Action Penetrator, se vuelve escolta artillada. Interior despojado, miniguns, Hellfires y cohetes de 70 mm para abrir camino y suprimir amenazas. El AMK-6 Little Bird, nacido del MD-D500, es la definición de agilidad. Un motor Allison de 650 HP mueve un fuselaje de 2.400 libras a más de 170 nudos. Optimizado para insertarse en azoteas, volar con baja firma y entrar en espacios urbanos estrechos. Puede montar plataformas de tirador y armamento preciso, miniguns dobles o pods de cohetes de 2,75 in. Sin blindaje y con alcance limitado, su supervivencia se cimenta en la velocidad, la maniobra y el pulso del piloto. Apoyando desde arriba, el MK Chinook Grey Eagle ofrece 36 horas de vigilancia persistente. Sus sensores atraviesan tormentas y oscuridad, alimentando a operadores con inteligencia en tiempo real. En manos del 160º, no dispara, observa. Modela la misión sin reclamar protagonismo. Todo ese filo tecnológico no vale nada sin tripulaciones que sepan cuándo empuñarlo. Y las primeras pruebas no tardaron. Granada. Bautismo de fuego el 25 de octubre de 1983. Tras años de entrenamiento, los Night Stalkers despegaron hacia su primera misión real, Operación Urgent Fury. No había simulacros ni redo. Había munición real y consecuencias reales sobre un pedazo de Caribe que ardía en incertidumbre. La inteligencia era escasa. Un nuevo gobierno de alineación marxista incomodaba a Estados Unidos. Milicias armadas controlaban zonas clave y cientos de estudiantes estadounidenses estaban atrapados. El terreno era poco conocido y muchos se guiaron con mapas turísticos comprados en aeropuertos. Aún así, los Blackhawks y Little Birds del 160 lanzaron a Delta Force y a los Rangers sobre terreno hostil. Al amanecer, la Task Force 160 probó el sabor del combate, volando bajo sobre el paisaje tropical. El objetivo principal, Richmond Hill Prison, una fortaleza sobre un acantilado. El plan parecía recto. Fast rope de Delta al techo, extraer prisioneros políticos, neutralizar resistencia. Al acercarse el Black Hawk, líder a su punto de estacionario, la realidad rugió. Munición de 23 mm perforante e incendiaria, a 2000 dpm, desgarró el fuselaje de aluminio. El piloto peleó por el control hasta forzar un aterrizaje de emergencia. Otro helicóptero bajó de inmediato bajo fuego intenso. La tripulación convirtió el aparato en parapeto y se colocó para cubrir a los sobrevivientes. La misión mutó en segundos. De inserción quirúrgica a extracción bajo fuego. Granada dejó lecciones sin eufemismos. Se necesitaba mejor inteligencia, blindaje reforzado y análisis de amenaza más sofisticado. Lo aprendido no se tiró a una carpeta. Se volvió procedimiento, equipo, hábito. El Golfo Pérsico. Cuando la oscuridad pelea a finales de los 80, el Golfo se volvió trampa. Lanchas iraníes y sembradores de minas transformaron rutas en emboscadas bajo el amparo de la noche.
Había que responder en silencio, con precisión, sin abrir la puerta a una guerra declarada. El 160º desplegó Little Birds y Gunships desde una flota improbable, fragatas y barcazas convertidas en bases flotantes. Estas aeronaves rozaban las crestas del oleaje a 30 pies, más rápido que la mayoría de los autos en autopista, siempre por debajo del radar. No había jets de drones. No había feeds de drones. Había manos, hélices y tecnología emergente que hacía de lo imposible una rutina. Para volar y pelear en la oscuridad, había que aprender a verla de otra forma. Los visores nocturnos amplificaban el brillo más tenue. Luna, estrellas, el resplandor de una ciudad lejana, todo convertido en verde vívido. El infrarrojo no necesitaba luz. Sensores criogénicos leían calor. Motores ardían blanco. Huellas latían sobre acero. Enemigos tras cobertura se encendían como espectros. Operando desde la barcaza convertida Hércules y el buque de mando de la Marina La Salle, los Little Birds merodeaban aguas negras. Sus tripulaciones peinaban el horizonte. Detrás, los Gunships aguardaban, miniguns y cohetes listos para rugir. El 21 de septiembre de 1987, avistaron su objetivo, el Iran Aher, un buque estilizado reconvertido en sembrador de minas, deslizándose por rutas de comercio. Los Night Stalkers siguieron cada movimiento mientras soltaba minas al agua. Sin aviso, los Gunships avanzaron. Las Mi-134 convirtieron la noche en una cortina de proyectiles 7.62 milímetros. Los cohetes rasgaron la oscuridad, encendiendo explosiones que quebraron la calma del mar y pintaron el cielo de humo y luz. Arriba, los Little Birds tejían silencios. Desde estacionarios precisos, los Seals descendieron por cuerda, sombras cayendo a la cubierta en medio del fuego. Cada segundo fue crítico. Asegurar prisioneros. Tratar a los heridos. Mientras marinos iraníes se lanzaban al agua, 5 resultaron heridos y 26 fueron capturados. Rescatistas sacaron a sobrevivientes del agarre frío del mar. Al amanecer, con inteligencia crítica en mano, los SEALs y equipos de explosivos hundieron el Iran Aher bajo las olas. La operación Prime Chance terminó en 1989 sin fanfarrias. Pero la lección se tatuó. La oscuridad puede convertirse en ventaja de batalla. Los Night Stalkers habían armado la noche. Y pronto tendrían que demostrarlo de nuevo. Panamá. Precisión entre selva y concreto meses después. El 20 de diciembre de 1989 a las 12:46 am, los Night Stalkers rugieron de regreso en operación Just Cause. Objetivo: remover a Manuel Noriega y desmantelar las fuerzas de defensa de Panamá antes de que el dictador se esfumara en la jungla o el subsuelo urbano. Aeronaves de guerra electrónica bloquearon radares panameños mientras los Night Stalkers volaban a nivel de copa de árbol, serpenteando entre selva y edificios. En el complejo fortificado de Atlaca Madancia, sede de Noriega en Ciudad de Panamá, Little Birds, AY-6, hicieron inserciones de precisión, dejando a Delta Force directamente en las azoteas mientras fuego enemigo brotaba de ventanas y puertas. La defensa fue feroz, derribando 2 helicópteros, incluido un Little Bird que aterrizó de emergencia en el Canal de Panamá. Black Hawks y Little Birds siguieron ciclando por la zona de combate, extrayendo heridos y ofreciendo fuego de cobertura a unidades terrestres, combatiendo edificio por edificio, en el vecindario de El Chorrillo. Simultáneamente, el aeródromo Río Hato debía asegurarse de inmediato para evitar fugas o refuerzos. Tras un golpe devastador de un F-117 que agrietó la pista y eliminó defensas fijas, los MY-60 insertaron batallones Rangers puntuales, en minuto y lugar. Los Night Stalkers plantaron tropas donde hacían falta para amarrar el aeródromo antes de que el enemigo respirara. En el centro de la ciudad, otro reto. La cárcel modelo. Allí estaba Kurt Muse, estadounidense de alto valor, detenido por emisiones radiales clandestinas. Delta Force debía sacarlo, pero el éxito dependía de la precisión Night Stalker. Minutos antes de la hora H, un Black Hawk hizo un vuelo Napcov-TGARD, tan bajo que sus aspas arrojaron escombros por las calles y se sostuvo frente al bloque correcto. Comandos bajaron por ventanas y salieron con el objetivo en menos de 15 minutos. Los guardias llegaron tarde a su propia escena. Panamá fue otro capítulo de una misma música. Precisión, ritmo, coordinación, confianza absoluta en la tripulación, y un respeto feroz por el peso de cada segundo. Somalia. Cuando todo se rompe, quedarse es el estándar. El 3 de octubre de 1993. En Mogadiscio.
Task Force Ranger lanzó una operación que debía durar 1 hora. Capturar lugartenientes de Muhammad Farah Aidid. Little Birds, MI6, danzaron entre edificios, clavaron estacionarios quirúrgicos y Delta Force descendió por cuerda a los techos objetivo. A la vez, Black Hawks, MG-60, insertaron a los Rangers en 4 esquinas para cerrar el perímetro urbano. En minutos, la ciudad parió combate desde cada puerta, ventana y callejón. Fuego desde múltiples direcciones, granadas propulsadas cruzando entre edificios. Entonces, la gravedad se volvió protagonista. El Black Hawk, con indicativo Super 61, recibió un impacto directo de RPG en la caja de engranajes del rotor de cola. Perdió control de torque y entró en giro, cayendo en espiral a una calle estrecha. Minutos después, Super 64 recibió otro RPG que atravesó el rotor principal y se estrelló más adentro en la ciudad hostil. Humo espeso llenó el barrio. Los Night Stalkers cambiaron de modo sin pedir permiso, de inserción de asalto a búsqueda y rescate de combate. Cada aeronave disponible se desvió a las zonas de impacto. Jeeps, A6, con miniguns gemelos MA-134 descargando 4.000 disparos por minuto, y pods En-260 cargados con cohetes de 2,75 de alto explosivo, hicieron pasadas bajas repetidas, enganchando objetivos a metros de sus propias posiciones. Pilotos volaron a través de paredes de fuego para cubrir convoyes y defensores improvisados en los sitios de choque. Super 66 absorbió múltiples impactos, pero regresó a base goteando fluido hidráulico y combustible. Un Little Bird fue forzado a posarse cerca de un punto de choque. Su tripulación combatió junto a fuerzas en tierra hasta ser extraída. No hubo abandono. Las aeronaves ciclaron por reabastecimiento de municiones y volvieron al combate inmediatamente. Cuando francotiradores de Delta se ofrecieron para insertarse en uno de los puntos, una tripulación del 160º los llevó directo a la zona de ataque. Al amanecer, las fuerzas estadounidenses rompieron contacto y se retiraron tras 18 horas de combate continuo. Fue una prueba brutal, pero no el final. 18 estadounidenses habían caído. Varias aeronaves Night Stalker quedaron destruidas o dañadas. Sin el apoyo implacable del 160º, Task Force Ranger habría sido aniquilada. Entraron en el torbellino y no dejaron de pelear hasta extraer a todo compatriota recuperable. La lección no fue un eslogan, fue una cicatriz que enseñó a sostener cuando todo se derrumba. Más allá de las montañas, Afganistán y la aritmética de la altura, el 11 de septiembre de 2001 marcó un quiebre. Comenzó una nueva era de conflicto global y el 160º estaba listo. El 19 de octubre de ese año, 2 MH-47 Chinooks arañaron el aire delgado sobre el Hindu Kush. Motores gemelos IA-55, K-74, aullaban contra altitudes capaces de detener aeronaves o congelar líneas de combustible a 8.000 pies sobre el nivel del mar. La densidad del aire cae al 75% de los valores a nivel del mar, lo que reduce la eficiencia del rotor y la potencia disponible, a la vez que eleva el consumo de combustible en 30%. Dentro de las bahías que vibraban, 2 equipos de boinas verdes del Task Force Dagger, Oda 555 y Oda 595, esperaban en silencio, rostros iluminados por el verde de los visores nocturnos. Operación Enduring Freedom marcó la primera inserción de combate de fuerzas especiales estadounidenses en Afganistán, y los Night Stalkers los llevaron al corazón del territorio talibán. El perfil de vuelo se extendía por 300 kilómetros desde la base aérea de Kanabad, Kedevos, en Uzbekistán hasta valles remotos donde ningún estadounidense había pisado. Sin luces de navegación, sin zonas seguras. Cero margen para errores de navegación. Los Chinooks modificados golpearon corredores negros entre montañas, siguiendo contornos visibles solo por el radar multimodo APK-174 y la imagen térmica. Mientras vientos de fuerza huracanada intentaban arrojarlos contra paredes de roca. Estos no eran K-47 de transporte. Las variantes MHG-47 llevaban radar de seguimiento de terreno, GPS militar encriptado, capacidad de repostaje aéreo para extender el alcance a más de 2 millas náuticas, y la fuerza bruta para cargar equipos de 12 boinas verdes más controladores de combate de la Fuerza Aérea, armas, equipo y combustible apenas suficiente para volver. Los pilotos pelearon con la física y la geografía, sosteniendo vuelo nivelado sin horizonte visible, con picos dentados y pantallas electrónicas como único referente.
La navegación exigió decisiones en fracciones de segundo, basadas en trazas de radar e imágenes infrarrojas, pasando por pasos tan estrechos como los discos de rotor de 60 pies, girando a 225 RPM. Tras casi 4 horas de vuelo, descendieron a zonas de aterrizaje que existían solo como coordenadas en mapas clasificados. Oda 555 se insertó en el valle de Panjshir para enlazar con el general de la Alianza del Norte, Fahim Khan. Oda 595 aterrizó en el valle de Dar Yusuf para establecer contacto con el general Abdul Rashid Dostum. Ambos equipos desaparecieron en la noche montañosa y, a las horas, cabalgaban, reconociendo posiciones talibanes y dirigiendo ataques aéreos de precisión. El regreso fue igualmente peligroso. Todavía en oscuridad total, todavía por pasos estrechos, sin garantía de paso seguro. Al amanecer, los Night Stalkers habían llevado a sus pasajeros de vuelta a cruzar la frontera. En el libro del regimiento, aquella fue la infiltración de mayor altitud y más peligrosa de su historia. En la memoria del oficio quedó el recordatorio de que la disciplina es el salvavidas cuando la geografía se vuelve enemiga. Bagdad a plena luz. Precisión en segundos. El 8 de junio de 2004, 4 rehenes, 3 italianos y un polaco, tenían minutos de vida dentro de una casa segura en Bagdad. La inteligencia indicaba que un quinto ya había sido ejecutado. Delta Force recibió autorización inmediata para el objetivo Medford. 8 helicópteros Night Stalker cobraron vida en la pista. Normalmente, estos guerreros cazan en la oscuridad, pero de día o de noche, la misión estaba viva. 4 MH-60 Black Hawks cargaron al escuadrón A de Delta, mientras 4 AMG Little Birds, armados con miniguns MA-134 y pods N-260, despegaron junto a ellos para dar cobertura y supresión. El perfil de vuelo era audacia pura: surcar líneas de alta tensión a 60 millas por hora, rozar azoteas, tejer entre torres de radio y grúas mientras la expansión urbana de Bagdad se difuminaba bajo los rotores. Civiles se dispersaban cuando la formación estallaba sobre sus cabezas. Las coordenadas del objetivo estaban fijadas. El reloj devoraba segundos. Los Black Hawks hicieron aproximaciones agresivas, tirando de colectivo al máximo para frenar el avance, al tiempo que reducían potencia de motor para impedir sobrecargar la transmisión. Las compuertas se abrieron antes de que los patines tocaran el pavimento. Operadores de Delta corrieron a los puntos de ruptura, mientras el aire desplazado por las aspas levantaba nubes violentas de polvo y cascajo. Dentro del edificio, la intervención fue violencia controlada, limpieza sistemática de habitación en habitación, localizando a 4 rehenes vivos y neutralizando captores demasiado aturdidos como para resistir. Pasaron 17 segundos desde la irrupción hasta el todo despejado. Mientras Delta aseguraba, los Little Birds mantuvieron órbitas bajas alrededor del complejo, armas apuntando a rutas potenciales de refuerzo. Pero la velocidad y la precisión del asalto no dejaron tiempo para contraataques. En minutos, helicópteros volvieron al aire, llevando a los rescatados a través del espacio aéreo de Bagdad, bajo la protección de los Night Stalkers. La operación ocurrió a plena luz en una ciudad saturada de insurgentes, en el pico de la violencia sectaria, y salió impecable. Pakistán. El último objetivo. La oscuridad absoluta recortaba la frontera a Afganistán. Pakistán, el 1 de mayo de 2011, cuando 2 Black Hawks modificados despegaron de Jalalabad. Sus rotores susurraban, no tronaban. Materiales compuestos avanzados y sistemas de amortiguación acústica reducían su firma sonora en 75% respecto a los UG-60 estándar. Las firmas electrónicas apenas rozaban los radares, gracias a recubrimientos RAM y superficies anguladas diseñadas para dispersar energía electromagnética. A bordo iba el Red Squadron de los Navy SEALs. En los mandos, aviadores de élite del 1º Batallón del 160º, listos para la infiltración más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. El objetivo, un complejo fortificado en Abbottabad, Pakistán. El blanco, Osama Bin Laden. Penetrar espacio aéreo pakistaní, sin ser detectado, exigía precisión de navegación medida en pies, no en millas, volando a altura de copa, en silencio electrónico total. Los Black Hawks furtivos representaban tecnología de punta. Cada componente optimizado para peso y eficiencia de combustible. El perfil de misión dejaba cero margen para carga excesiva o minutos de más. Motores modificados aportaban potencia adicional, quemando combustible de manera más eficiente. Sistemas de control de vuelo avanzados
Ajustaban automáticamente el paso de los rotores y la potencia de los motores para mantener niveles de ruido óptimos. Cruzaron el Hindu Kush como fantasmas electrónicos, esquivando detección mientras surcaban valles y pasos a velocidades superiores a 120 nudos. La navegación se apoyó en coordenadas GPS, radar de seguimiento de terreno y la precisión de pilotos formada en miles de horas de perfiles similares. Un error o una falla mecánica significaba captura, incidente internacional y fracaso. Cuando la aeronave líder se acercó al complejo, intervino la física. El Vortex Ring State. El downwash, atrapado por paredes u obstáculos que crea baja presión y roba sustentación. Comprimió el sobre de vuelo. La cola chocó con un muro. El piloto convirtió el desastre en un aterrizaje controlado, enterrando el aparato en vertical, sin bajas. Los SEALs se adaptaron de inmediato, saliendo del fuselaje mientras el segundo Black Hawk aterrizaba fuera de los muros. Equipos de asalto irrumpieron en múltiples estructuras. Se oyeron disparos en el edificio principal. Minutos después, la radio dijo: Jerónimo Equia. Enemigo abatido. Chinooks, MAY-47, preposicionados del 160º, llegaron desde áreas de espera. Insertaron una fuerza de reacción rápida y extrajeron al conjunto del asalto con los restos de Bin Laden y material de inteligencia capturado. Antes de partir, los SEALs colocaron cargas por todo el helicóptero furtivo. La bola de fuego posterior negó tecnología clasificada a adversarios potenciales. Para cuando los radares pakistaníes detectaron actividad inusual, los Night Stalkers ya estaban cruzando la frontera, llevando a los SEALs y su carga histórica hacia la seguridad. La operación Neptune Spear duró 40 minutos de inserción a extracción. Sin el 160th Special Operations Aviation Regiment, no habría sido posible. El estándar Night Stalker en el papel. Su estándar se enuncia con burocracia. No es un eslogan vacío. Organizar, equipar, entrenar, dotar de recursos y emplear fuerzas de aviación de operaciones especiales del ejército en todo el mundo. Para ellos, eso es una promesa operativa. Están entrenados para volar a menos de 50 pies en oscuridad total, usando solo visión nocturna y radar de seguimiento de terreno. Aterrizan en azoteas, bordes de acantilados y dentro de compuestos urbanos estrechos donde las palas del rotor despejan por centímetros. Navegan espacios que parecen no existir hasta que la máquina se posa. Volar para el 160º significa confianza total en tu tripulación. Cero ego. Y una resistencia mental capaz de sostener la misión cuando todo lo demás se hace pedazos. Son aviadores que convirtieron la oscuridad en ventaja táctica. Y lo hacen sin fanfarria. Su credo lo dice claro. Como todos los componentes de SOF, teníamos un lema. Ese lema fue inculcado en mí a través de nuestro proceso de selección y seguirá ayudando en mi toma de decisiones hasta el día en que muera. Night Stalkers don't quit. Es más que una frase. Es una forma de orientarse cuando no hay horizonte. Lo aprendido, lo que queda Granada impuso humildad. La noche no perdona la arrogancia ni la premura sin inteligencia. El Golfo demostró que se puede ver sin luz y pelear sin anunciarse. Panamá enseñó que la coreografía del aire sostiene operaciones entre jungla y concreto. Somalia grabó en la piel que, cuando el manual arde, se sostiene el perímetro y el propósito. Afganistán puso a prueba la física, y se ganó con disciplina. Bagdad probó que el sol no impide la precisión. Abbottabad cerró un círculo difícil, cruzando una frontera de silencio para traer certezas a casa. Las cifras son frías, pero importantes. 18 estadounidenses cayeron en Mogadiscio. Varios helicópteros quedaron destruidos o dañados. En Afganistán, volar a 8.000 pies con aire al 75% y combustible, subiendo 30% de consumo exige decisiones que no aparecen en titulares. En Bagdad, 17 segundos significaron la diferencia entre vida y muerte en un edificio anónimo. En Abbottabad, 40 minutos resumieron una década de caza y preparación. Pero hay otra memoria que no cabe en listas. El sonido del aire en cabina cuando el piloto baja la voz para repetir una coordenada. La forma en que un tripulante toca la carcasa del motor como si saludara a un animal vivo antes de despegar. El peso preciso de una mirada en la rampa cuando alguien asiente, sin palabras, y la nave se inclina hacia adelante. Esa memoria no aparece en documentos. Vive en gestos que se vuelven estándar, en hábitos que salvan vidas. Lo que llama la atención, vista de lejos, es la combinación de obstinación y silencio. Los Night Stalkers hacen posible lo que otros sueñan, sin pedir focos. Vuelven al hangar, revisan, corrigen, entrenan, vuelven a salir. Es una coreografía sin
Aplauso. Lo que cambia cuando llega el susurro, cuando las aspas se detienen. La noche exhala. Vuelve a ser lo que era. Un lienzo oscuro, húmedo, silencioso. Pero algo queda distinto. Hay una huella en el pecho, una vibración en el suelo, una certeza que no se explica. Para quienes cruzaron patios con miedo, para los que miraron luces sin saber si eran salvación o condena, algo cambió para siempre. La oscuridad, que antes era amenaza, ahora guarda la forma de un refugio. Eso hacen los Night Stalkers. No solo operan en la noche, la pliegan, la doman, la convierten en aliada. No es magia. Es precisión, entrenamiento, coraje. Es una promesa que se repite en lugares donde el guión se rompe y la misión no permite errores. Granada, Pakistán, Somalia, Abbottabad. Allí donde solo quedaba esperar en silencio. Ellos fueron ruido leve, decisión certera. Ahora que conoces su historia, dime. ¿Alguna vez has sentido que la noche te protegía más que la luz? ¿Qué te inspira de una promesa cumplida en absoluto silencio? ¿Cuál de estas misiones te hizo detenerte y mirar más de cerca? Déjalo en los comentarios. Tu lectura también es parte de este recorrido. Y si esta historia te habló, aunque sea en susurros, ayúdanos a que llegue más lejos, suscríbete, dale like, comparte este video con quienes creen que la oscuridad aún puede transformarse en esperanza. Porque a veces, para cambiar el curso de una vida, basta con llegar a tiempo.